nos ayuda a entender principios que nos van a ayudar a responder muchas otras preguntas a nivel religioso o doctrinal. El purgatorio existe. Primero que todo, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es un lugar de purificación de las almas después de que el cuerpo muere. Entonces, la doctrina católica dice que es un lugar de purificación en el cual quedan ahí para purificar sus pecados, y entonces la Iglesia Católica y sus ministros muy bondadosamente interceden, pagando obviamente, la familia tiene que pagar por estas cosas, intercede para que salga del purgatorio limpia a morar con el Señor. Vamos a ver si esto es bíblico o no es bíblico. Uno, primero tenemos que mirar el concepto del purgatorio y su desarrollo como concepto, bueno, el desarrollo del concepto del purgatorio en la historia, ¿verdad? ¿Por qué es necesario apelar a la historia? Porque uno tiene que ir a la fuente de las cosas. Cuando hablamos de prácticas espirituales o creencias, tenemos que ir al autor de la fe, para saber si sí o si no. Es como si a usted le dicen, eh, es que, es que comer carne es bueno para aumentar la masa muscular. Si usted tiene la ciencia, usted quiere la ciencia y ese es su propósito, subir de masa muscular, usted no le puede creer a la vecina, al vecino, al que allí le dijo. Usted tiene que ir a la ciencia, ¿cierto? Y a ver si realmente la ciencia en su área determinada, ¿cierto? De nutrición, los nutricionistas dicen sí o no, porque son autoridad en el tema, ¿verdad? En estas prácticas espirituales tenemos que ir a la autoridad máxima, Dios. Y tenemos que, antes que ir a Dios, determinar qué autoridad fue la que se lo inventó, si fue Dios o si fue el hombre, ¿cierto? Si viene por designio del Espíritu Santo o si viene por unas falsas doctrinas y por las corrientes de este mundo, y por esa razón debemos ir a la historia. Los primeros siglos del cristianismo, abro comillas, o sea, cito, en los primeros siglos del cristianismo se desarrolló la creencia en la purificación después de la muerte, del siglo tercero en adelante, influenciada por las enseñanzas de figuras como San Agustín de Hipona y San Gregorio Magno. Se creía que las almas podrían necesitar purificación antes de entrar en la plena presencia de Dios. Entonces, uno, no es algo que viene de invención divina, es doctrina del tercer siglo después de Cristo que aparece, o sea, viene de los hombres, no de Dios, de los hombres, no de Cristo, de los hombres, no de los apóstoles inspirados por el Espíritu Santo, que fueron en el primer siglo, sino de estos. Personas que fueron canonizadas, que qué significa canonizado, se les da un título de santo y de autoridad en la iglesia, pero no dada por Dios, sino dada por la curia, ¿verdad? Entonces, esos fueron los primeros siglos. Luego vamos más adelante a la Edad Media. Durante la Edad Media el concepto del purgatorio se consolidó y se convirtió en una parte integral de la teología católica. No estamos hablando de los creyentes, de la familia de Dios, de los cristianos, no. De la doctrina católica, que es una doctrina constituida por hombres, diseñada por hombres y enseñada por hombres. Las enseñanzas de teólogos como San Anselmo de Canterbury y Santo Tomás de Aquino contribuyeron a su desarrollo y comprensión. Empezó el impulso de la doctrina por parte de religiosos que no tenían autoridad en la legislación de las cosas de Dios, porque eran simples humanos, y surgió por una corriente religiosa. Luego vamos más adelante al Concilio de Florencia en 1439. El Concilio de Florencia fue una reunión importante de la Iglesia Católica
que abordó varias cuestiones doctrinales, incluida la existencia del purgatorio. En su decreto, La unión de los griegos con la Iglesia, el concilio afirmó la existencia del purgatorio como lugar de purificación para las almas antes de entrar al cielo. Se desarrolló en estos concilios, que eran reuniones de católicos donde decían esto sí y eso no, como si fuera un bazar, cuando dice la palabra de Dios que toda la escritura fue de interpretación divina, no humana. Y se selló estas profecías, se sellaron estos mandamientos y nadie le puede agregar ni quitar después de ello. Un seguro. Dios en su ley, en su parte, en la legalidad del reino de Dios, nos dio su código, su instrucción, cerrada y sellada para que nadie más le pudiera añadir. Y nos advirtió que no lo hiciéramos y que cualquiera que lo hiciera no le escucháramos. El mismo principio que tiene el derecho con sus códigos de ley, ¿no? Yo no puedo decir como Sebastián León, oiga, imagínese que le agregué un artículo al Código Penal, ¿no? Que yo no tengo autoridad para hacerlo. Ellos se dieron esa autoridad con el concilio, violando toda autoridad dada por Dios. Entonces ya vimos en el tercer siglo, ¿cierto? Luego más adelante en la Edad Media, en el concilio de Florencia, ahora en el concilio de Trento, 1545 y 1563. El concilio de Trento fue otro evento clave en la historia de la Iglesia Católica, que reafirmó y clarificó muchas enseñanzas doctrinales, incluida la doctrina del purgatorio. En sus sesiones se estableció la creencia en el purgatorio como un dogma de fe, ignorando las críticas y objeciones de la Reforma protestante. Había una Reforma protestante que eran aquellos temerosos de Dios, que decían, eso no está en la Biblia, tienen que quitarlo, porque un cura, Martín Lutero, se puso a estudiar y decía, oiga, pero esto no cuadra, esto no se ajusta, esto que está en la Biblia no se ajusta con lo que yo practico como cura. O sea, la Biblia es verdad y yo estoy en la mentira. Entonces él protestó contra la iglesia y de ahí surgió un movimiento protestante, al que se refiere la historia como los protestantes que hicieron una reforma y empezaron a criticar estas cosas, pero el concilio las ignoró y dijo, seguimos con lo nuestro, que es muy apartado de lo que Dios mandó. La Biblia nos deja claramente, hermanos, es que esto lo inventaron, los que inventaron, los que lo inventaron fueron los extraviados. Aquellos que se extraviaron de la doctrina del Señor. Y no solo esto, aquellos que hacen parte de un grupo de personas que predican un evangelio diferente al que el Señor mandó, y el Señor ordenó, y el Señor con su sangre y su sacrificio ratificó. Segunda de Juan 9:1 dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Ellos no perseveraron en la doctrina de Dios, inventándose cosas de hombres y enseñándolas como mandamiento. Y no solo eso, para obtener cuestiones económicas, que ustedes, amados hermanos, pueden revisar en la historia, el tema de las indulgencias, que eran sumas de dinero que pagaba la gente a la Iglesia Católica para que sacaran a su muertico del purgatorio, lo cual fue un negocio muy rentable en su época y todavía lo es. Primera de Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias. ¿Qué es una blasfemia? Es cuando se irrespeta, se le falta el respeto a lo sagrado. Malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Dos textos que nos dan una luz inmensa para poder proceder en cuanto a estas prácticas. Uno,
reconocer que no tienen a Dios, que no es una práctica bíblica, que es una práctica religiosa y que la usan como fuente de ganancia y nos dice qué hacer con eso, que es apartarnos de los padres, porque ahí surgen bastantes cosas que a Dios le desagradan. Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas, cosas muy feas. Como respuesta resumida, el purgatorio fue inventado por los hombres, no mandado por Cristo. Es un lugar de purificación ficticio. Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. No dice el purgatorio. No dice el lugar de purificación con el cual se salen pagando, rezando y haciendo penitencias. No, el hombre muere una sola vez y luego de esto viene el juicio. Así que, amados hermanos, el purgatorio es un lugar ficticio. Y lo corroboramos con su fuente histórica, que son los hombres y no Dios, y también con los principios más importantes de nuestra fe, dadas por el mismo Cristo, por los mismos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Claro, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, mis amados hermanos? De ese punto. Claro, manito. Muy claro, mano, muchas gracias. Correcto, gracias.